Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer 6 versículos maravillosos de este capítulo 24. La bendita y soberana palabra del Señor la leemos, San Mateo 24, versículo 3 al versículo 8. Nos dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo él les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Vamos a venir en palabras de oración un momento más. Amado Padre, estamos, Señor, invocando una vez más tu santo nombre. En el nombre precioso de Cristo venimos ante ti, Señor, suplicando tu gracia, tu misericordia, tu bondad, que la soberanía de tu Santo Espíritu, Señor, gobierne cada corazón y cada mente, y que nos bendiga, Señor, conforme las riquezas de tu gracia, que la instrucción de tu palabra, Señor, nos aliente, nos fortalezca, nos exhorte conforme es tu amor, Señor. Que el esfuerzo de esta congregación, tanto, Señor, de los que han asistido como los que puedan estar en sintonía a través de la radio o a través de la TV Canaán, Señor, sean bendecidos nuestros hermanos. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Cuando el Señor estaba a punto de ir a la cruz, en los últimos capítulos que tiene el Evangelio de Mateo, sobre todo el capítulo 23, 24 y 25, casi todas las palabras, todo lo que Cristo dijo está en rojo. Y eso pues es lo que Él quería dejar claro para, en primer lugar, acerca de estos acontecimientos. Según los teólogos, hubo una pregunta por las cuales nos dice el versículo 3 que él estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Él lo había dicho antes en el capítulo 23, versículo 38. He aquí vuestra casa es dejada desierta. Este versículo, como otros versículos en los cuales él había hablado del templo, refiriéndose a la vida de cómo iba a ser destruido él y cómo iba a ser levantado, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar, había hablado de 3 días. Y ellos se habían preguntado, ¿cómo? Si esto ha durado 40 años y aún no se ha terminado, ¿qué clase de explicación o cómo podemos entender esto? Pero él estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Pero cuando les dice acá en Mateo 23, vuestra casa habrá de quedar desierta. Entonces dice que lo tomaron aparte para preguntarle lo de la casa, cómo iba a ser eso, y luego lo de la venida de él, y luego el fin del siglo. Y él respondiendo le dice, mirad que nadie os engañe. En estos temas proféticos, en este capítulo, hay acontecimientos o hay palabras de cosas que ya se dieron. Por ejemplo, cuando él les dijo, vuestra casa quedará desierta. Eso pasó en el año 70 después de que él se fue. Jerusalén fue sitiada, fue destruida, fue quemada a fuego y ahí se destruyó completamente el templo. Vamos a hablar, hermano, acerca de su venida. La venida de Cristo por su iglesia. En Hebreos 9:28 dice que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y en el capítulo 23, el Señor toma tiempo para poderle decir a sus discípulos y a todo aquel que tuvo la oportunidad de escucharlo. Dice el versículo 1, habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y les dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muchas personas se ponen a predicar, a hablar mucho. Bueno, dan cátedra de Biblia, pero el decir que otros lo hagan y no vivirlo, eso no sirve de nada. Hay muchas personas que se dedican a estudiar teología y dan clases en las universidades y en los institutos bíblicos. Y dicen mucho y enseñan mucho y están hablando la verdad. Pero ¿sabe qué? Muchos de ellos son ateos. Entonces, el Señor les está diciendo, presten atención a lo que les están diciendo. Hagan todo conforme les están diciendo, pero tengan cuidado, no sean como ellos. Y esto es el mensaje. Por eso le hemos titulado advertencia final. Hay muchas porciones bíblicas por las cuales la iglesia tiene que no solamente oírlas, sino prestar atención. Por ejemplo, lo que dice Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Entonces, el Señor habló de manera bien directa y se dirigió de manera muy personal
a estas personas. Dijo el Señor Jesucristo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sabe usted que es bonito ser un voluntario y tratar de ser ejemplo en todo lo que concierne en servir al Señor? Pero no se puede decir hagan y quedarme yo aparte. Una de las cualidades, virtudes maravillosas que sobresalieron en el liderazgo de los hombres de Dios como Josué, como David, que ellos siempre fueron a la cabeza a tratar de ser ejemplo, a tratar de servir de manera incondicional. Y yo me alegro porque acá en esta iglesia eso hemos tratado de ser, de poder, si vamos a servir, que lo hagamos de corazón y que no pongamos mirada o intereses y le demos prioridad a otras personas, porque la Biblia dice que delante de Dios todos valemos igual. ¿Y por qué? Porque el Señor nunca pagó más por uno que por otros. Él pagó el mismo precio. El mismo precio pagó en la cruz del Calvario. Entonces, sabiendo que Él ha pagado el mismo precio, ¿cómo yo tengo que identificarme? Bueno, con la gratitud, con la responsabilidad de amar y de servir a Dios. Entonces, el Señor habló diciendo a estos fariseos: ay de vosotros, dice el versículo 14, escribas y fariseos, y les dice: hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. He saltado aquí algunos versículos por los cuales el Señor también dice, el versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y ahí viene otro golpe bien fuerte: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Todo esto que el Señor les estaba diciendo, todo esto hicieron cuando vino la persecución de la iglesia en Jerusalén. Amados, la vida cristiana no es una vida impositiva, ni es una vida para que hayan maestros infundiendo temor, como algunos predicadores dicen, que algunos predicadores pentecostales como que amenazan, como que atemorizan a los fieles, a los cristianos, para vivir una vida: uy, Cristo va a venir, uy, te vas a quedar, uy, te vas a ir al infierno. No se trata nada de eso. Se trata de que prestemos atención a las enseñanzas de la palabra del Señor, porque en este tiempo, después de haber sucedido tantas cosas, lo que se espera, dicen los teólogos, es la venida de Cristo por su iglesia. Porque está diciendo acá en los versículos que tomamos: mirad que nadie os engañe. Han habido, hermano, en estos tiempos, como dice el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Han habido personas que han mentido de manera desequilibrada, de manera desatinada.
Usted ha leído, los mayores, acerca de un famoso David Koresh y acerca de algo que pasó en el Caribe también. ¿Cuántas personas fueron engañadas y queriendo o pensando que estaban seguros de lo que habían creído, se murieron? Y la pregunta es, ¿a dónde fueron estos que fueron engañados? Mirad que nadie os engañe. La iglesia del Señor, y bienaventurados nosotros como creyentes, hermano, que tenemos la palabra de Dios para ser instruidos, para ser enseñados. Y por eso el Señor dijo en San Juan 5:37, en 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, aquí en la Biblia, tenemos la vida eterna. Hay gente, hermano, que anda con ministerios. Hoy más que nunca está de moda ministerios de los cantantes que ya no son cantantes, que son salmistas, que son profetas, que son aquí, que son allá, son de todo. Y por eso, hermano, nosotros como personas creyentes en Cristo Jesús tenemos que estar bien asentados en lo que dice la palabra del Señor, en todo lo que concierne. Si habremos de buscar a Dios y de querer agradar a Dios, no hay otra cosa mejor que la oración. Y en la oración hay reglas que Dios ha dejado. Cuidado con usar vanas repeticiones. Cuidado con caer en ese emocionalismo, en esas grandes bailadas que se pega la gente y con esos sonidos estridentes y con ese, hermano, eso que hay ahora del abucimiento de los liderazgos. ¿Cuánto problema hay? Una competencia que la gente quiere ser y quiere ser como él dice. Una de las cosas que a mí me ha gustado respetar y alabo y bendigo el nombre del Señor es que, hermano, uno no tiene que entrar a donde no lo están llamando. ¿Entiende eso? Y el llamado de Dios es algo tan especial. ¿Para qué? Para que nosotros seamos parte. Para que nosotros seamos, hermano, como el adorno del cuerpo de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque en la pasión, en el anhelo de Dios, Él dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento es reconocer que fallamos y que estando en el caminar de la vida cristiana, el Señor ha dejado claro en lo que dice lo siguiente: oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Desde cuándo venimos oyendo nosotros de guerras y de rumores de guerra? Recuerdo, yo estaba de unos 8 o 9 años cuando fue la guerra del Salvador con Honduras, que le llamaron la guerra del fútbol. Entonces, y que en todas las ciudades apagaban las luces por temor a los bombardeos y cuánta cosa. Se dio una pequeña guerra, le llamaron la guerra de las 100 horas. Pero los que vivieron antes del año 1940 al 46, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. Y de pestes, ¿qué podemos decir? La peste negra en Europa que mató millones de personas. Lo más fresco que nosotros hemos oído acerca del tsunami y de temblores y de terremotos. En esta semana se oyó que Venecia estaba bajo agua. Usted sabe que Venecia es famosa por sus góndolas y las calles principales son como esteros, digamos, pero tiene su ciudad principal, tiene su parque y todo, pero todo eso estaba bajo de agua. Se ha oído también acerca de los asteroides que están cerca de la Tierra y que pueden causar una desnivelación
golpear la tierra y causar grandes estragos. Podrían ser noticias alarmistas, amarillistas, pero para la iglesia del Señor, la esperanza, la alegría tiene que ser eso, que Cristo puede venir en cualquier momento. Y por eso el evangelio es, amados, una forma de vida, un estilo de vida. De lo que dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero cerramos con lo que dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Principios. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, observando el templo, ¿ven este edificio? Y les dijo, les aseguro que dentro de poco no va a quedar piedra sobre piedra. Eso les alarmó, eso les espantó. Y quizás ellos dudaron mucho, quizás no creyeron. Y le preguntaron, y el Señor no los condena porque pregunten. La tierra en sí, hermanos, la humanidad entera está amenazada. Por eso le dije al principio, vamos a hablar de las advertencias finales para la iglesia. Porque Cristo viene por su iglesia. Y el próximo domingo vamos a tratar de hablar acerca para los que se van y para los que se quedan. Porque vamos a hablar del fin del siglo el próximo domingo. Pero con esto, la iglesia, hermano, con tanto evangelio, con tanta oportunidad, los que ya estamos adentro, es de prestar atención. Si realmente el Señor está diciendo, y todo esto será principio de dolores. Pero para nosotros, ¿qué? Bueno, la palabra del Señor habla para la iglesia. Le estoy repitiendo esto para que quede bien claro. En el versículo 11, el Señor sigue diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy estamos en este tiempo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ya me aburrí de ir a la iglesia. Y tanto malo, tanto ladrón y tanto pícaro. Mire, hay una proliferación de liderazgos. De aquí de la iglesia han salido gente con una mentalidad que creen que son llamados por Dios. Y si lo creen así, y se resultare así, gloria al Señor. Porque la iglesia no tiene que tener competencia con nadie. El Señor lo ha dicho claramente, el que es conmigo, conmigo es, y el que no es conmigo, contra mí es. Así de claro. Entonces, pero a la luz de la palabra, oiga bien, como hijo de Dios, como creyente, dice la Biblia a los hijos suyos, en lo que dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos. Porque dice en Hebreos, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como pueblo de Dios, como iglesia, como persona, como padre, como siervo, yo tengo que procurar estar bien con Dios, agradar a Dios en todo lo que hago, porque es mi responsabilidad y es mi anhelo que si Cristo viene hoy o si la muerte me sorprende, no, yo quiero ir a despertar al cielo. 37 años de estar caminando en el evangelio, predicando y tratando de hacerlo mejor, y que por un descuidito me vaya a dormir en mis laureles y voy a despertar al infierno. No, esto no. Ahora, con esto, hermano, jamás mi propósito es amenazar, intimidar o causarle tristeza a usted por la forma en que el Señor dice cómo debemos andar. ¿Cómo debemos andar? Porque las señales, dijo el Señor, acerca de los aspectos de su venida, mire lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en las
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. No tenemos que confundir este versículo con la venida de Cristo, porque ahí está hablando de otra cosa. Y en los versículos que son directamente para la iglesia, dice en el versículo 32, siempre de Mateo 24, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. La iglesia tiene que vivir cada día. Si viene el Señor, lo espero. Y si no viene el Señor, lo sigo esperando. Ese es el estilo de vida. Porque en el versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y él afirmativamente dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hablando de estas cosas. Y el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ahora viene un versículo clave sumamente importante. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo va a ser? ¿El otro mes? ¿El otro año? ¿Dentro de 5 años? Nadie sabe. Nadie sabe. Es más, en los tiempos de Pablo estaban diciendo unos que eso ya se había dado. Y hace poco hubo un señor que gastó millones de dólares en publicidad de radio, de televisión, en pancartas en las carreteras, diciendo el día y la hora y que cuándo iba a ser el rapto. Y no pasó nada. Por eso, hermano, no es que nos tenemos que dejar de influenciar por cualquier persona. Pero hoy hay muchas personas que tratan de influir, tratan de cambiar cosas que no están en la palabra conforme ellos las dicen. Y por eso no nos vamos a intimidar, a caer como en un hermetismo de que cuándo va a ser, que quizás no es todavía o que quizás ya va a ser, sino mantener conforme nos dice la palabra del Señor. Y aquí nos da un ejemplo en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo vivían las generaciones de Noé? Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vivimos similar a cómo vivían las generaciones de Noé. Bien parecido. Entonces, ¿qué le pasó a las generaciones de Noé? Alguien puede decir, pero es que aunque hubieran querido, ellos no iban a entrar. ¿Y qué tal si por 100 o 200 que entran y todos hubieran querido entrar? Dios no manda el diluvio. Dios no hubiera mandado el diluvio. Esa es mi manera de pensar. ¿Y qué tal si en vez de todos los animales hubieran entrado todas las personas? ¿Y qué le costaba a Dios hacer animales después? Pero como estaban obstinados en las perversidades, en los desatinos de la vida, en los desenfrenos del pecado, no quisieron, no dieron ninguna muestra. Por eso usted como creyente, como hijo de Dios, como persona que tiene su Biblia y ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermano, nosotros no tenemos condiciones que ponerle al Señor. No tenemos excusa para nada. Si realmente somos creyentes, esperemos la venida de Cristo. Esperemos irnos con la iglesia. Por, si usted dice, no hermano, mire que mi abuelita que se aburrió de estar esperando, ¿sabe qué?
¿Y si la muerte lo sorprende? Usted dirá, no, hermano, yo trato de cuidarme pero si la muerte no respeta las edades, no respeta las posiciones, no respeta a los grandes ni a pequeños, sea por una enfermedad. No, fíjese que yo me siento bien sano. Si hay personas que están bien sanas. Y es sorprendente como atletas, hermanos, de un solo caen muertos. Imagine qué milagro que nosotros tenemos sobrepeso, tenemos colesterol. En vez de comer una ensalada, nos echamos un mondongo. Milagro que estamos vivos, ¿verdad? Milagro. Pero amados, el Señor en su bendita misericordia nos pone como ejemplo las generaciones de Noé. Así eran, dice el Señor. Así van a ser. Y en ese tiempo, con esas cosas, se puede dar mi venida. Ahora, en el versículo 39, dice que ellos no entendieron. Y el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos, solo uno. El creyente, el que trata de agradar a Dios. Pero también el otro decía, es que aquí no es cuestión de decir, o somos o no somos. ¿Entiende eso? Usted le puede decir al que está a su lado, ¿eres o no eres? Aquí no es que este se la sopló y fíjese que es inocente. Hay gente que así dice. No, hombre, si fulano es una gran persona, él no merecía eso. ¿Y quién es usted para decir que sí o de que no? No es que yo lo conocía. Pues sí, lo conocía así como usted me ve a mí, yo lo veo a usted. Pero ¿y las cosas que hacemos de escondida? ¿Entendemos, hermano? Ahora, dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuántos son del campo acá? Que venimos de allá. En los molinos ahí se daba toda clase de calumnias, hermano. Hasta el perico aprendía los chambres o la lora. Pero de esas dos, una será tomada y la otra será dejada. El Señor está tratando de decirnos que cada uno debemos de tener nuestra, valga la redundancia, propia responsabilidad. Aquí no es que porque el tío es creyente, el sobrino, y que el abuelito era creyente, y que el nieto, mire el animal que salió, o al revés. Hermanos, si hemos creído en Jesucristo, el asunto es que si Cristo viene, nuestro anhelo, nuestro deseo es que nos vayamos con Él. Porque en el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El versículo 44 dice, por tanto también vosotros, ¿qué dice? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. No sé, pero fíjese que yo he tenido varios momentos en que he pensado de los que están cerca de mí y que de repente ha pasado una situación y yo no escucho que me responden y digo, bueno, entonces vino Cristo. Y eso no me ha pasado solo a mí. Hace muchos años leí el testimonio de un empresario
que había decidido motivar a todos sus empleados a un tiempo de oración y de lectura de la Biblia, y los que estaban dispuestos a ayunar, que ayunaran. Nadie iba a trabajar, pero tenían que estar ahí en la empresa. Y luego que terminó ese tiempo, el hombre les pagó a sus empleados y los había llamado, les había dado un tiempo de vacación para que se tomaran un par de días. Pero en los siguientes días de trabajo, él se fue a su empresa y llega a la empresa y no había nadie. Y el jefe que vivía cerca de ahí era el primero que siempre estaba. Y cuando llega, no hay al jefe, no hay a ninguno de sus trabajadores, haya cerrado con todo, y él abre y no había nada. Entonces dijo, bueno, entonces Cristo vino. Y se va al teléfono más cercano y llama a su casa y nadie le contestaba. Entonces se va a toda prisa y cuando llega, haya cerrada la casa, como no había ninguna persona ahí, y luego la suegra que vivía, ni ella estaba. Le sorprendió más. Y se puso a llorar. Y de rodillas clamaba al Señor y le decía, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé, Señor? Si yo estoy bien contigo. Y en el momento venía la esposa con los hijos y la suegra. Y resulta que la esposa le había preparado una fiesta sorpresa y todos los empleados también iban a estar ahí y nadie le había dicho nada a él. Bueno, solo fue un susto, pero lo pudieron haber matado del corazón. Pero hermanos, el día y la hora nadie la sabe. Pero le repito, y si andamos con movidas chuecas, si andamos con murmuraciones, si andamos hablando mal de las personas, ¿y si Cristo viene? ¿Entiende eso, hermano? Mírele la cara al que está a su lado. Si Cristo viene, dígale. Estamos que Cristo puede venir en cualquier momento. No se sabe el día ni la hora. La Biblia lo está diciendo. Y quiero, hermano, que no vaya a pensar que yo lo estoy atemorizando. Pero volviendo a la palabra, si estamos en Cristo, somos de Cristo. Y tenemos que vivir para Cristo. Y tenemos que seguir y hacer las obras del Señor. Porque ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida y esa es la forma con que el Hijo de Dios debe de vivir. Si es cierto, imperfectos, somos imperfectos. Nos desanimamos. Decimos cosas que no tenemos que decir. Pero de eso es, amados, la forma en que tenemos que cuidarnos. La forma en que tenemos que procurar agradar a Dios, no de manera impositiva, no de manera como que si queremos, no, tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Porque sabe que a veces en la indiferencia caemos en unas profundidades que el Señor nunca quiere que caigamos en esas cosas. Por ejemplo, mire, el Señor en su palabra dijo que deberíamos de amarlo a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿Lo amamos a Él? Debería de ser así. Ahora, también es fácil, dijo un predicador, decir que amamos a Dios con todo el corazón y con toda nuestra mente si no lo vemos. El trago amargo es: ¿y amarás a quién? ¿A tu prójimo como qué? Pero ¿cuántas veces andamos hablando mal del prójimo?
Estamos hablando mal del hermano. Y si hablamos bien, dice, mire, el hermano es 10, pero esa vieja usted, esa vieja es una víbora. Y a veces puede ser que haya razón. Puede ser que la señora sea así. O viceversa. O viceversa. Ella, qué mujer sabia, prudente. No, hombre, ese muchacho, pero él, bocón, mentiroso, metido, chambroso. Qué calificativo. Pero, ¿de dónde viene ese calificativo? No, yo me lo he ganado. ¿Por qué? Por mi conducta. ¿O no? Hermano, pero si estamos esperando a Cristo, contra todas esas cosas tenemos que batallar. Tenemos que batallar. Si estamos viviendo en los últimos tiempos, pero observe usted cuánta mentira hay en las congregaciones. Cuánta rebelión en contra de todo. Supuestamente, hermanos, en Cristo, hermano, mire, yo ya no voy a diezmar usted porque ahí se están robando el diezmo. Puede ser que sí. Pero si esos se están robando el diezmo, esos ladrones se van a quedar, porque dije, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Pero yo ando de metido y de chambroso. Me voy a quedar con ellos, con esto me voy a matar si me quedo. Porque es una regla para todos. La venida de Cristo es para la iglesia. Y el reino de los cielos es anunciado para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús. Pero ¿cómo está mi vida si Cristo viniera hoy? No, hombre, hermano, no sea exagerado. Ya le dije que yo no estoy tratando de exagerar, estando tan frío y estando así, y le estoy hablando. Pero ¿qué tal si la muerte lo sorprende? Ni hambre le va a dar. Pero que la muerte sorprende, la muerte sorprende. Yo, mire, no recuerdo el año, pero un día me había agarrado en la tarde y estaba acá, unos 5 años de haber inaugurado la iglesia, 6 años. Y me alegré porque un muchacho vino a buscar a otra persona acá a la iglesia. El culto ya había terminado. Y le dije, qué bendición que hayas venido a la casa de Dios. Y lo evangelicé y le hablé de 1000 maneras. Y él, créame, nunca me dio una mala respuesta ni fue malcriado, nada. ¿Sabe qué me dijo? Hermano, estoy plenamente convencido de que el evangelio es la verdad y que yo me tengo que arrepentir de mis pecados y recibir a Cristo en mi corazón. De eso yo estoy seguro. Pero una cosa le voy a decir, me dijo. El viernes voy a aceptar a Cristo en el grupo. Mi hermana es predicadora y le quiero dar ese gusto a ella. Y yo le dije, ¿y qué tal si la muerte te sorprende? No, me dijo, tanto así no. Hermano, qué triste. Qué triste que ese día, entre las 6 y las 6:30 de la tarde, ese muchacho murió con 2 personas más. Aquí cerquita en la Blue Ridge. Yo no sé si en el camino él aceptó a Cristo. No, yo no le voy a decir que está en el infierno ni que está en el cielo. No me voy a meter a ese terreno. Porque Dios tiene formas. Pero si nosotros estando en Cristo, hermano, no estando conforme la palabra del Señor dice que estemos, ¿por qué perdernos esta maravillosa oportunidad? ¿Por qué? Cuando el Señor dice en este capítulo 24 acerca de que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, bueno, yo quiero ser ese. Y la de que habla de las mujeres que están en el molino, una será tomada. Usted tiene que ser esa. Tenemos que anhelar. No que vamos a estar
ahí, hermano, como monjes y dándonos y dando. No. Si el Señor dijo, como en los días de Noé estarán comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, eso no es pecado. Podemos comer y podemos beber, pero ¿qué vamos a beber? No nos vamos a convertir, ¿verdad? Para aquellos que han salido del alcoholismo. No nos vamos a convertir en pecadores empedernidos. No, hermano, el que se va a casar, que se case. Con tal que sea en el Señor, dice, hasta los viudos y las viudas, manda el Señor que se casen el que quiera casarse. Pero no estar peleando, hermano, por el divorcio y vigiar la otra que ya la tenemos lista. Ahí hay un problema. Por eso, el cuidarnos, hermano, es una bendición personal. En este capítulo 25, el Señor habla de 10 vírgenes. Habla de 5 prudentes, de la mitad, y 5 imprudentes. Yo quiero ser de la mitad prudentes. O sea que, mire, ya se fue un grupo, no sé, creo que vinieron más en la mañana que ahora. Y ya se fueron. Y yo les dije, ¿y qué de la mitad de ustedes se van? Y yo, bueno, yo me quiero ir con la mitad que se va. Y lo mismo les puedo decir a ustedes. Si el Señor está diciendo 5 prudentes y 5, la mitad nos vamos. Pero ¿de cuáles mitades quiere ser usted? Si es de la mitad de eso que no, hermano, a mí no me gustan los problemas, yo no me gusta meterme con esa gente. ¿Y cuál gente? Y no somos cristianos, pues. ¿Para qué andar con esa malcriadeza? Un día me dice un hermano, mire, hable con el hermano fulano, porque mire, bien imprudente, hermano. Se mete aquí, me dijo, como que si es el amo y señor del parqueo. Y ya hablamos con él y está molesto. Y es de los que sirven ahí. Y le hablo yo en buena forma. Y le digo, mire, hermano, por favor, ayúdenos. Mire, ellos nos ayudan en el parqueo. Imagine ahora cómo está de frío. Y ellos están ahí debajo del agua, ayudando. Y viene un malcriado que dice que va para el cielo y no va para ningún lado. ¿Entendemos, hermano? Ayuda. Y me dijo, para no darle problemas, me dijo, allá voy a dejar el carro. Es que ese es orgullo, hermano. Ese es orgullo. Y a los orgullosos es lo mismo que la altivez. El Señor dice que al altivo lo mira de lejos. Y yo no quiero que Dios me vea de lejos. Y creo que usted está en el mismo sentir. Usted no quiere que Dios lo vea de lejos. Entonces, para servir, no voy a servir con esa altanería. No voy a servir, hermano, por decir más palabras y mejores que otros. No es así. El Señor quiere que tengamos el carácter de Él. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque no vamos a un país de esta tierra. Vamos a la patria celestial, donde nos va a venir a traer el Señor Dios Todopoderoso, el Cristo eterno. Y no va a estar en el cielo diciendo, vaya, este sí, este no, este sí. No, y sonará la trompeta, dice. Sonará la trompeta y ya hace la aclaración a los tesalonicenses. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, hermano, me dijo que es contradictorio. Una hermana. Es triste, hermano, decírselo, me dijo. Y yo no hallo de qué manera decírselo a mis hijos. Pero tal vez usted me ayuda a decírselos. Fíjese que mi esposo me dijo, en la Semana Santa agarra zumba. En agosto también, en la Navidad también. Pero después de lo demás, él es buen cristiano. Entonces yo le he dicho al Señor que no me lo vaya a matar el diablo en esas zumbaretas. Y viera cómo llora él, me dice, él no quiere ser así. Pero fíjese que él se enfermó y se reconcilió con Dios. Y el problema que le vino fue en el hígado. Y pasó 3 meses enfermo,
Pero viera que cuando se murió parecía angelito, hermano. Mire hasta dónde llega el Señor. En cada zumbereta lo guardó y le permitió esa enfermedad para que muriera consagrado al Señor. ¿Será que algo así queremos nosotros? ¿Verdad que no? No. Entonces caminemos bien. Evitemos la calumnia. Evitemos, hermano, la contienda. Fíjese que este hermano me dice: hermano, quiero arreglarme. Digo. ¿Cómo? Le digo. Es que le quiero servir al Señor. Pues sí, pero tiene que cambiarle. Digo. No, si voy a cambiarme. Y sí, el hermano ha tenido un cambio muy bonito. Hermano, el Señor nos ama. Y con estos mensajes no es que Él nos quiere encajuelar y como las costumbres de los niños del campo de allá donde yo vengo: si te portas mal te va a salir la mano peluda, te va a salir el diablo, te va a salir el cadejo, te va a salir el duende, el descabezado. Y yo no andaba con aquel miedo que no podía andar en lo oscuro, hermano. Yo estaba tan traumado cuando era niño que mi papá me manda a traer agua a la cocina y había una olla negra de frijoles ahí y había un brasero y de repente se viene un vientecito como tormenta y veo la brasa y yo, pues sí, la olla negra y los ojos, yo vi al diablo. El evangelio no es para eso, iglesia. El evangelio es para que sepamos que si estamos en Cristo, Cristo puede venir, y si la muerte viene es porque quiere llevarnos el Señor al cielo. Y dejemos de andar con contiendas, murmuraciones y todo lo que no agrada ni va conforme a la palabra de Dios. Cuando el Señor dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, bienaventurados los que han muerto en Cristo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Por eso, como le digo yo, que he tenido varias experiencias, ya vino la hermana Caridad. Yo la dejo, teníamos solo a Josías de nieto. La dejo en la sala de arriba haciendo unas cositas y me voy a la cochera. Y cuando regreso: Cari, Josías, y no me contesta nadie. Y voy a ver a la oficinita y luego voy al cuarto, luego al baño. Señor mío, veniste y te fuiste y no me llevaste. Y salgo a la calle, allá iba la abuela con el niño llegando a la esquina. Aleluya, dije yo. O sea, no es que yo tengo que estar traumado, es que si algo pasa, bueno, ¿y qué pasa aquí pues? ¿Entiende, iglesia? No va a haber tiempo de nada. Fíjate que me estoy acordando de una anécdota que realmente pasó en el año 86. En el 10 de octubre de 1986, a las 12 en punto del mediodía, hubo un temblor terrible en San Salvador. Pero fue terrible. Pero quedaron sismos durante la tarde y durante la noche. Y en eso como a las 8 de la noche, hubo un sismo fuerte. Pero en esos sismos que habían, fíjese que se oían unos zumbidos bien fuertes. Y entonces cada sismo que había, algunos estábamos durmiendo en las calles, otros en las cocheras de las casas. Pero los que no tenían eso, hermano, tenían que salir a la calle. Y a la hora de ese sismo sale toda la familia y dejan al viejito como de 85, 90 años. Y el viejito sale desnudo con el calzoncillo aquí. Y los nietos le dicen: abuelito, abuelito, anda desnudo. Si no me dio tiempo, si solo le eché pesca al calzoncillo.
Pero en la venida de Cristo usted no le va a echar pesca a nada. A nada. Porque dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal se va a transformar en inmortalidad. Y dice que nos va a vestir el Señor con lino fino. No va a haber necesidad de agarrar nada. Porque cuando la trompeta suene, se fue la iglesia. Y la recibiremos en el aire. Por eso es que hay muchos cantantes que se han inspirado. Un cantante acerca de un canto, la gran tribulación, dice. Pero él ahí mezcla las dos cosas. Si oye un grito, si un lamento, mucha gente está alarmada. Alguien grita, Cristo vino. Dice. Pero ahí están confundidas las dos cosas. Porque nada tiene que ver la gran tribulación con que Cristo se lleve a su iglesia. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, no va a haber, hermano, bulla de nada. Solo se oirá la trompeta. Y la oirán aquellos que andemos listos, caminando en rectitud, en justicia, en verdad, en obediencia de la palabra de Dios. Y por eso es que han hecho películas donde van los miembros a leñatear al pastor y al malmatar al pastor porque les dio un mensaje equivocado. Amado, es la responsabilidad de todo siervo, de todo predicador, de todo ministro. Por eso el ministro tiene que estar en paz con Dios. Pero ¿cuánta gente se van de las congregaciones en contiendas, en peleas? Aquí casi no se ve. Nosotros nunca le hemos visto acá de esa manera. Pero ¿cuánta gente? Unos van con el equipo de sonido, otros van con la banca, otros van con la silla, otros hasta el púlpito. ¿Y usted cree que esa gente va para el cielo? Si no, mire la descendencia de Coré, Datán y Abirán. Y los que van detrás de ellos. ¿Y dónde están? No se vaya detrás de nadie. ¿Entiende eso, hermano? Es terrible. Yo voy detrás de Cristo. Y voy a seguir a Cristo. Y voy a caminar con Cristo. Y voy a agradar a Cristo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.